La mansión Villalba siempre parecía perfecta desde fuera. Las ventanas iluminadas, las cenas elegantes, los coches de lujo aparcados frente a la entrada. Pero detrás de aquellas paredes, Lucía Herrera sabía que no existía nada parecido a una familia. A los 25 años, trabajaba como limpiadora en aquella casa desde el amanecer hasta la madrugada. Uniforme azul, delantal blanco, las manos cansadas y el silencio de quien aprendió a no molestar a nadie. Después de la muerte del dueño de la mansión, todo empeoró. La nueva señora de la casa, Renata Villalba, había dejado de verla como persona hacía mucho tiempo. Para ella, Lucía era apenas alguien que fregaba suelos, servía café y desaparecía antes de que llegaran los invitados. Y aquella noche, frente a todos, Renata mostró finalmente lo que de verdad pensaba. La lluvia empezaba a caer sobre Madrid cuando un joven apareció en la puerta principal de la mansión pidiendo algo de comer. Tenía la ropa mojada, las manos heladas y los ojos cansados de quien llevaba demasiado tiempo sobreviviendo solo. Renata lo observó unos segundos, luego levantó lentamente su copa de vino y sonrió. «Si quieres llevarte algo de esta casa, llévate a la limpiadora». Los invitados rieron. Lucía dejó caer la bandeja que llevaba en las manos, y el joven simplemente la miró en silencio, sin imaginar que aquella humillación cambiaría la vida de los dos para siempre. Lucía Herrera había nacido en Vallecas, en uno de esos bloques de viviendas que tienen el portal siempre con algo roto, y la escalera con ese olor particular de los edificios donde vive demasiada gente en poco espacio, y nadie tiene tiempo de ocuparse de más que lo suyo. Su madre, Pilar, había cocinado durante 23 años en el comedor de una empresa de logística del polígono industrial de Villaverde. No era un trabajo glamuroso, pero era un trabajo fijo. Y Pilar lo trataba con el respeto que le tenía a las cosas que te permiten llegar a fin de mes sin tener que pedirle nada a nadie. Lucía empezó a trabajar a los 16 años, primero en una frutería del barrio y luego en una empresa de limpieza de oficinas que pagaba algo mejor y que le permitía ir al turno de tarde mientras estudiaba por las mañanas. A los 18 dejó los estudios porque Pilar tuvo el primer episodio de la enfermedad, que los médicos tardaron 2 años en diagnosticar correctamente y que resultó ser una esclerosis múltiple que avanzaba despacio, pero que avanzaba. El dinero de Lucía pasó a ser la mitad de los ingresos de la casa y la mitad de los ingresos de la casa pasó a ser lo que decidía qué se podía hacer y qué no. A los 19 consiguió el trabajo en la mansión Villalba a través de una agencia que tenía contratos con varias familias de La Moraleja. El sueldo era mejor que el de la empresa de oficinas. La casa era grande, lo cual significaba trabajo constante, pero también significaba que había habitaciones donde podías estar durante horas sin que nadie te molestara. Lucía aprendió la geografía de la mansión en las primeras semanas, con esa eficiencia práctica de quien necesita entender dónde está para poder funcionar. El patriarca, don Rodrigo Villalba, era un hombre de 72 años que había construido su fortuna en el sector hotelero durante los años 80 y 90. Era severo, pero no cruel. Reconocía a los empleados por su nombre. En Navidad dejaba un sobre para cada uno con un aguinaldo que no era simbólico. Cuando Lucía llegó, don Rodrigo llevaba ya 2 años enfermo y pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto o en el jardín de invierno que había construido en el lateral de la mansión, entre plantas y libros y el silencio que eligen las personas que saben que les queda tiempo limitado y no quieren desperdiciarlo en ruido. Renata era la segunda esposa, 25 años menor que don Rodrigo, valenciana, con esa belleza de catálogo que se construye con disciplina y dinero y que con los años se va volviendo más perfecta y más fría al mismo tiempo.
Lucía no sabía si Renata había querido a don Rodrigo alguna vez. Sabía que mientras él vivió, Renata contenía algo, una impaciencia quizá, una manera de estar en la mansión como quien espera que termine una obra para poder mudarse al piso terminado. Don Rodrigo murió en febrero, en su cama de madrugada, sin drama. Lucía fue quien lo encontró porque era la primera en llegar cada mañana y porque la puerta del cuarto estaba entreabierta cuando no debería estarlo. Llamó a Renata. Renata bajó con la bata puesta y miró a don Rodrigo y luego llamó al médico con esa eficiencia particular de quien ya había pensado en este momento antes de que llegara. Después del funeral, la mansión cambió de temperatura en el plazo de 2 semanas. Renata renovó los contratos del personal con condiciones nuevas. Los horarios se extendieron, las tareas se ampliaron. El tono de las instrucciones cambió de la manera en que cambian los tonos cuando quien habla ya no necesita mantener ninguna apariencia porque la persona que hacía necesaria esa apariencia ya no está. Lucía pasó a fregar sola los salones que antes limpiaban entre dos. Pasó a preparar el servicio de café en las cenas, aunque eso no era parte de sus funciones originales. Pasó a dormir en el cuarto del último piso, el más pequeño, que olía a pintura y que en invierno tenía una ventana que no cerraba del todo, y por la que entraba el frío de la moraleja con una persistencia que ninguna manta acababa de resolver. Renata criticaba con la eficiencia de quien ha encontrado un método que funciona. Nunca gritaba, nunca usaba palabras gruesas, lo hacía con comentarios que eran formalmente neutros, pero que llevaban debajo algo que no era neutro en absoluto. «Qué tosca eres, Lucía», dicho mientras miraba cómo ponía las tazas en la bandeja. «Tu madre al menos cocinaba», dicho sin ningún contexto que lo justificara. «No entiendo cómo la gente de tu barrio no aprende a hablar correctamente», dicho frente a 2 invitadas que sonrieron con esa incomodidad de quien no quiere estar en ese momento, pero tampoco va a contradecir a la anfitriona. Lucía aguantaba. Tenía 22 razones para aguantar, que era el número de euros que le costaba al mes la medicación de Pilar después de que la cobertura de la Seguridad Social dejara de financiar uno de los tratamientos. 22 euros, que en la economía de su madre eran la diferencia entre el tratamiento completo y el tratamiento incompleto. Y luego estaba la otra razón, que era más difícil de nombrar pero que también estaba. La razón de que salir de allí significaba volver a empezar, y volver a empezar a los 25 significa explicar por qué dejaste el trabajo anterior, y la explicación de por qué dejaste el trabajo en la mansión Villalba no era fácil de formular sin que sonara a queja de empleada difícil. Así que se quedaba, y limpiaba, y servía el café, y desaparecía antes de que llegaran los invitados importantes, que es lo que Renata le había dicho explícitamente que hiciera, que cuando hubiera visitas de categoría, ella no debería estar a la vista. La noche de la fiesta benéfica fue un jueves de octubre. Renata organizaba estas cenas 2 veces al año. Las llamaba benéficas porque había un porcentaje de los ingresos que iba a alguna fundación cuyos estatutos Lucía nunca había tenido curiosidad de leer. Pero principalmente eran reuniones de la élite madrileña que servían para mantener las relaciones que hacen que los negocios funcionen y que tienen la ventaja añadida de que todo el mundo sale con la sensación de haber hecho algo bueno, aunque principalmente hayan comido bien y hablado de lo suyo. Lucía había estado preparando la mansión desde las 8 de la mañana. Flores, mantelería, vajilla, la cocina trabajando desde el mediodía con el catering que Renata había contratado para 50 personas. A las 8 de la tarde los invitados empezaron a llegar y Lucía desapareció hacia la cocina de servicio, como le habían indicado, salvo cuando era necesario llevar bandejas desde la cocina hasta el salón y volver a desaparecer. Llevaba una bandeja de copas a las 10:15 cuando escuchó el timbre de la puerta principal.
Los porteros abrieron. En el umbral había un joven con la ropa mojada por la lluvia que había empezado media hora antes. Ropa oscura, mochila pequeña al hombro, el pelo pegado a la frente. No era agresivo, no gesticulaba. Solo estaba de pie en la puerta con esa postura de quien ya ha aprendido que la postura importa cuando pides algo y que conviene no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Dijo que si podían darle algo de comer. El portero lo miró y miró hacia el salón buscando instrucciones. Renata había escuchado el timbre y se había acercado al vestíbulo con la copa en la mano. Miró al joven con esa expresión que tienen las personas que calibran a los demás por una escala que solo ellas conocen, y que en este caso tardó menos de 3 segundos en llegar a su conclusión. El salón quedó en silencio. Renata levantó la copa ligeramente. «Si quieres llevarte algo de esta casa, llévate a la limpiadora». Hubo una fracción de segundo antes de que llegaran las risas. No todas las personas rieron. Había en el salón gente que bajó la vista o que miró hacia otro lado. Pero las que rieron con la comodidad de quien está en casa y puede permitírselo. Lucía estaba a 4 metros con la bandeja en las manos. Oyó la frase, procesó la frase, luego procesó el silencio que la siguió, y luego las risas, y luego el hecho de que Renata la miraba con esa sonrisa particular que tenía cuando había conseguido algo que quería conseguir. La bandeja cayó. No fue un gesto dramático, fue simplemente que los dedos dejaron de sujetar. Las copas se rompieron en el suelo de mármol con ese sonido que tiene el cristal cuando se rompe en una habitación en silencio, que es más limpio y más definitivo que cualquier otro sonido. Lucía no recogió los cristales, subió las escaleras hasta el cuarto del último piso, abrió el armario, sacó la bolsa de tela que usaba cuando llegaba cada lunes con la ropa para la semana y la fue llenando con lo que era suyo. Unas camisas, unos vaqueros, el libro que había empezado 3 semanas antes y que no había podido terminar porque siempre había algo que hacer antes de leer. La fotografía de Pilar que tenía en la mesilla, una foto de hace 10 años donde su madre sonreía con esa sonrisa que la enfermedad todavía no había afectado. El dinero que tenía en el sobre debajo del colchón, que eran 240 euros, el ahorro de 2 meses después de pagar todo lo que había que pagar. Bajó las escaleras. El salón seguía con los invitados. Alguien había recogido los cristales. Renata hablaba con un grupo junto a la ventana y no miró cuando Lucía cruzó el vestíbulo. El joven de la mochila seguía en el umbral de la puerta, que el portero no había cerrado del todo, como si tampoco él supiera exactamente qué hacer con la situación. Lucía pasó por delante de él y siguió caminando. Se oyeron sus pasos en el camino de entrada. La lluvia había bajado de intensidad y era ahora esa llovizna fina de Madrid que no moja de golpe, pero que en 20 minutos deja el pelo completamente empapado. Después de unos segundos, escuchó pasos detrás de ella. Se giró. El joven la seguía a 3 metros de distancia. No corría. Caminaba con esa manera que tienen las personas acostumbradas a moverse por la calle, con la cabeza ligeramente baja y el peso del cuerpo hacia adelante. «No te conozco», dijo Lucía. «Lo sé», dijo él. «¿Por qué me sigues?» El joven pensó durante un momento. «Porque tú eres la única persona en esa casa que no se rió». Lucía lo miró. Luego miró la calle oscura delante de ella y la mansión iluminada detrás. «No tengo a dónde ir», dijo. «Yo tampoco», dijo él. «Pero conozco un sitio donde no llueve». Se llamaba Daniel Vega y tenía 28 años y llevaba casi 3 viviendo en la calle, que era una de esas frases que cuando la dices parece que lo explica todo y en realidad no explica casi nada, porque 3 años en la calle son 3 años de decisiones pequeñas y grandes, y días que se parecen y noches que no, y una acumulación de cosas que van pasando y que en conjunto,
construyen una vida que nadie habría elegido, pero que se convierte en la tuya de todas formas. Sus padres habían muerto cuando él tenía 16 y 18 años. El tío que asumió su tutela era el tipo de familiar que aparece cuando hay algo que heredar y desaparece cuando lo que hay que hacer es simplemente estar. Daniel había llegado a los 20 con una deuda de su tío, que técnicamente era suya, porque el tío la había firmado con documentos que Daniel era menor de edad para haber firmado, pero que los bancos no estaban particularmente interesados en revisar. Lo que siguió fue la lógica implacable de las deudas cuando no tienes con qué pagarlas. El piso primero, luego el trabajo, porque el piso era el domicilio, y sin domicilio los contratos son difíciles. Luego el círculo que se cierra sobre sí mismo con la eficiencia cruel de los círculos que no tienen salida visible desde dentro. Llevaba 3 años encontrando las salidas que encontraba. Había aprendido los aparcamientos abandonados que eran secos, las estaciones de metro que cerraban tarde y abrían temprano, las lavanderías de autoservicio que tenían calefacción y que los dueños no siempre cerraban con llave por las noches, los comedores sociales con horarios que había memorizado en 5 barrios distintos, los trabajos de un día que pagaban en efectivo sin preguntar demasiado. Había aprendido también lo que las personas que no viven en la calle no suelen saber, que la gente que vive en la calle no es un tipo uniforme. Hay personas que llevan semanas y personas que llevan décadas. Hay personas que están allí por razones que empiezan en la infancia y personas que estaban en un piso hace 6 meses. Hay personas amables y personas que no lo son, igual que en todos los demás sitios, solo que en la calle las circunstancias hacen que las diferencias sean más visibles porque no hay puertas que cerrar. Daniel era, por el consenso de quienes lo conocían en los espacios donde coincidían, de los que no creaban problemas, no robaba, no consumía. Tenía esa cortesía práctica de quien sabe que convivir en situaciones difíciles requiere no hacer la situación más difícil de lo necesario. El aparcamiento abandonado donde dormía aquella noche estaba a 20 minutos a pie de La Moraleja, en un edificio de oficinas vacío desde hacía 2 años, cuyos propietarios llevaban 2 años en un litigio que nadie tenía prisa por resolver. La planta baja era seca y tenía una parte del suelo de hormigón que no estaba completamente plana, pero que era infinitamente mejor que la acera mojada. Daniel tenía una manta, una sola. Se la dio a Lucía. «Tú», dijo ella. «Tengo el abrigo. Hace frío igual con el abrigo. Llevo 3 años durmiendo en sitios fríos», lo dijo sin dramatismo como un dato. «Tú no». Lucía tomó la manta. Estuvieron un rato en silencio, sentados en el suelo de hormigón con la espalda en la pared y la lluvia golpeando los cristales rotos del techo. Daniel comió algo que tenía en la mochila, un bocadillo que había conseguido en el comedor de Carabanchel esa tarde, y lo partió en 2, sin preguntarle si tenía hambre, porque había aprendido que preguntar si alguien tiene hambre cuando es evidente que la tiene es una manera de hacerle confirmar algo que ya sabe y que no hace falta confirmar. Lucía comió. «¿Por qué fuiste a esa puerta?», preguntó después. «Porque vi las luces y la comida», dijo Daniel. «A veces en las fiestas grandes hay comida que sobra y que dan si preguntas en la puerta de servicio. No en la principal, en la de servicio. Pero fuiste a la principal». «¿Sí?» Pausa. «Fui a la equivocada». Lucía pensó en eso. «La de servicio estaba en el lateral», dijo. «Si hubieras ido allí, yo te habría dado algo de la cocina sin que nadie lo viera». Daniel la miró. «Pues la próxima vez lo sé». Lucía se rió. Fue una risa pequeña y sorprendida, del tipo que aparece cuando algo es absurdo de la manera justa. Daniel también se rió, con esa risa de quien lleva tiempo sin reírse con alguien y nota la diferencia.
Los días siguientes no tenían un plan. El plan era sobrevivir, que es también un plan aunque no lo parezca desde fuera. Lucía llamó a su madre desde el teléfono de una cafetería porque no tenía móvil propio. Pilar escuchó la situación con esa calma que tienen las madres que han vivido suficiente para saber que el pánico no resuelve nada y que lo primero es entender qué hay que resolver. Dijo que Lucía podía volver a Vallecas. Lucía dijo que el piso de Vallecas era de 2 habitaciones y que Pilar necesitaba la segunda para el material médico y que no había espacio. Pilar dijo que siempre hay espacio. Lucía dijo que ya encontraría algo y que no se preocupara. Colgó sin haber resuelto nada concreto, pero con la sensación de que su madre sabía que estaba bien, que era lo que había podido darle esa mañana. Daniel sabía dónde había un depósito de alimentación en Leganés que necesitaba personal eventual para descargar camiones. No era trabajo fijo. Era trabajo de las 5 de la mañana a las 9, 3 o 4 días por semana, pagado en efectivo al terminar. Lucía fue con él el primer día, sin saber muy bien qué esperar, y descargó cajas durante 4 horas con los brazos que le pesaban y las manos que no estaban acostumbradas a ese tipo de esfuerzo. Cuando terminó, el encargado le dio 40 euros y le dijo que podía volver el miércoles. Daniel llevaba meses haciendo ese trabajo. Conocía al encargado y conocía a los otros eventuales y sabía cuándo llegaban los camiones grandes y cuándo los pequeños y qué días era mejor ir temprano porque había más trabajo. Ese conocimiento práctico de los márgenes del sistema laboral era uno de los muchos conocimientos que había acumulado en 3 años y que tenían un valor real aunque nadie los reconociera como tales. Lucía aprendió rápido, no porque el trabajo fuera complicado, sino porque era el tipo de aprendizaje donde la motivación es concreta. Si descargas bien, vuelves. Si no, no vuelves. Esa lógica directa era en cierta manera más honesta que la lógica de la mansión Villalba, donde las reglas eran arbitrarias y cambiaban según el humor de Renata. Por las noches, en el aparcamiento o en alguno de los otros sitios que Daniel conocía y que Lucía fue aprendiendo con él, hablaban. No siempre de cosas importantes, a veces de cosas pequeñas que son las que construyen la confianza real entre 2 personas, que no se construye con las conversaciones grandes, sino con la acumulación de las pequeñas. Daniel le contó del tío y de la deuda y de cómo había llegado donde había llegado. Lo contó sin resentimiento visible, con esa distancia que da el tiempo cuando has tenido suficiente tiempo para procesar algo, aunque no hayas terminado de procesarlo del todo. Lucía le contó de Pilar y de la enfermedad y de los 240 euros del sobre y de los 22 euros de la medicación que eran su unidad de medida para decidir cuánto aguantar. 22 euros, dijo Daniel. Sí. ¿Cuánto tiempo aguantaste por 22 euros? 6 años. Daniel miró el techo del aparcamiento durante un momento. ¿Y ahora? Ahora no sé, dijo Lucía, pero sé que no vuelvo. ¿Estás segura? Sí. ¿Aunque no tengas trabajo fijo? Aunque no tenga trabajo fijo, Daniel asintió. Bien, dijo, con una voz que era simplemente eso, bien, sin elaboración. Lo que ocurría en la mansión Villalba, mientras Lucía y Daniel construían su nueva rutina en los márgenes de Madrid, fue llegando a ellos en fragmentos, de la manera en que llegan las noticias cuando ya no estás dentro de algo, pero el algo sigue existiendo. Consuelo, una de las cocineras de la mansión que había trabajado con Lucía durante 3 años y que tenía el número de Pilar en el teléfono, llamó a Pilar para saber si Lucía estaba bien. Pilar llamó a Lucía. Lucía llamó a Consuelo desde la cabina de la cafetería.
Consuelo dijo que la noche de la fiesta había sido el final de algo que llevaba tiempo acumulándose, que varios invitados habían hablado de lo que Renata había dicho, que en el círculo social donde se movía Renata, la historia había circulado con esa velocidad que tienen las historias que hacen que la gente se sienta incómoda aunque ría en el momento. Que algunos socios de negocios de don Rodrigo, que todavía tenían relación con la empresa familiar, habían empezado a hacer preguntas sobre la gestión que Renata llevaba desde la muerte del patriarca, y que había algo más. Renata había contratado a un nuevo gestor financiero en septiembre, un hombre joven, muy recomendado, que había llegado con credenciales impresionantes que resultaron ser parcialmente falsas. Parcialmente en el sentido de que los títulos existían, pero los años de experiencia que decía tener no correspondían exactamente con lo que se podía verificar. Las decisiones que había tomado en 2 meses habían generado pérdidas en 2 de las inversiones principales de la familia. Y había una cuenta en un banco que no era el habitual de la empresa, que tenía movimientos que los auditores que don Rodrigo había contratado de por vida y que seguían teniendo acceso a los libros por cláusula del testamento, habían identificado como irregulares. Lucía escuchó todo esto desde la cabina de la cafetería, con el teléfono en la mano y el ruido de la calle detrás. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó. «Porque pensé que querrías saberlo», dijo Consuelo. «Y porque hay algo más». «¿Qué?». «Los auditores necesitan hablar con alguien que conozca la estructura doméstica de los últimos 5 años, gastos de la mansión, proveedores, pagos en efectivo que no están en los libros de la empresa, pero que afectan a los activos del patrimonio personal». Pausa. «Don Rodrigo confiaba en ti para esas cosas, Lucía. Tú gestionabas los pagos domésticos desde hace 2 años. Tienes información que ellos no tienen». Lucía no respondió enseguida. «¿Renata sabe que los auditores quieren hablar con alguien?». «Renata está en Barcelona esta semana. Vuelve el lunes». Era jueves. Lucía le contó a Daniel esa tarde, sentados en los escalones de un parque de Vallecas, porque habían ido a ver a Pilar y después habían salido a caminar, con esa manera que tienen 2 personas de hacer algo juntas, cuando no hay un plan específico. Pero estar en movimiento es mejor que estar quietos. Daniel escuchó. «¿Qué quieres hacer?». «No lo sé todavía». «¿Qué necesitarías para hablar con esos auditores?», Lucía pensó. «Necesitaría revisar las notas que tengo. Cuando gestionaba los pagos domésticos, apuntaba todo en un cuaderno porque me parecía importante tener registro propio. El cuaderno está en el cuarto del último piso de la mansión». «¿En el cuarto que era tuyo?». «Sí». «¿Lo dejaste allí cuando te fuiste?». «Sí». «No pensé en él. Solo cogí lo que era claramente mío». Daniel miró sus manos durante un momento. «¿Hay alguien en esa casa que te deje entrar a recogerlo? Consuelo tiene llave de la puerta de servicio». «¿Y Renata está en Barcelona hasta el lunes?». «Eso dice Consuelo». Daniel la miró. «Entonces tienes hasta el lunes». Entraron a la mansión el viernes por la mañana, con Consuelo, que los esperaba en la puerta lateral de servicio con la llave, y una expresión de alguien que está haciendo algo que cree correcto y que no está completamente segura de que sea correcto, pero que lo hace de todas formas. La mansión sin Renata tenía una temperatura diferente, más silenciosa, menos tensa, como los edificios cuando la persona que define su atmósfera no está. Lucía subió al cuarto del último piso. Olía igual que siempre, a pintura y al frío que entraba por la ventana que no cerraba del todo. La cama estaba igual, el armario vacío, y en el cajón de la mesilla, donde lo había dejado sin pensar porque era parte del mobiliario de su trabajo,
el cuaderno azul con las tapas de plástico donde había anotado durante 2 años cada pago, cada proveedor, cada transferencia que había gestionado para los gastos domésticos de la mansión. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de su letra pequeña y ordenada, fechas, importes, nombres, conceptos, 2 años de la economía doméstica de los Villalba, registrada con la meticulosidad de alguien que sabe que los registros son la única protección que tiene alguien en su posición. Daniel esperaba en el pasillo del último piso. Cuando Lucía salió con el cuaderno, él asintió sin preguntar nada. Bajaron juntos. Los auditores los recibieron el lunes en una oficina del centro. Eran 2 personas con la expresión seria de quien trabaja con números que no cuadran y que necesita que alguien les explique por qué no cuadran. Lucía puso el cuaderno sobre la mesa y explicó durante 2 horas con la claridad de quien conoce bien lo que sabe. Daniel esperó en la sala de espera con el teléfono de Pilar, que Pilar había insistido en darle porque dijo que no podía andar por Madrid sin manera de que nadie lo encontrara. Lo que Lucía explicó, confirmó y amplió lo que los auditores ya sospechaban. Había pagos en efectivo que correspondían a servicios que no existían. Había proveedores que habían facturado 2 veces por el mismo trabajo. Había una cuenta bancaria personal a nombre de Renata que recibía transferencias del presupuesto doméstico catalogadas como gastos de mantenimiento. El gestor que Renata había contratado era parte de la estructura. Los auditores entregaron su informe a los herederos legítimos de don Rodrigo, que eran 2 hijos de su primer matrimonio, que vivían en Barcelona y que habían estado en litigio con Renata por el testamento desde el mes siguiente a la muerte del patriarca. El informe de los auditores, con el cuaderno de Lucía como documentación central, fue determinante para la resolución del litigio. Renata Villalba perdió el acceso a la mansión en marzo, por resolución judicial. El gestor financiero fue denunciado. La cuenta bancaria personal fue bloqueada. Lucía no vio ninguna de esas resoluciones en directo. Las supo después, a través de Consuelo, que le mandaba mensajes cuando había novedades con la brevedad informativa de quien sabe que la otra persona quiere los hechos sin adorno. Para entonces, Lucía y Daniel llevaban 2 meses en un ritmo que era distinto al del aparcamiento de las primeras semanas. Habían encontrado una habitación en una casa de huéspedes en Carabanchel, cerca de Pilar, con una propietaria llamada Amparo que alquilaba por semanas y no pedía más garantías que la primera semana pagada por adelantado. Era pequeña y tenía el baño compartido y la calefacción funcionaba con la irregularidad de las calderas viejas. Pero era fija. Tenía una dirección. Con una dirección, Daniel pudo abrir una cuenta bancaria. Con la cuenta bancaria pudo formalizar el trabajo del depósito de Leganés que hasta entonces había cobrado en efectivo. Con el trabajo formalizado en marzo, Daniel consiguió un contrato de 3 meses como mozo de almacén en una empresa de distribución en Fuenlabrada. Era temprano, físico y mal pagado. Era también el primer contrato de trabajo que tenía desde hacía 4 años. Lo firmó en la oficina de la empresa, con la empresa poniendo el bolígrafo encima de la mesa y él cogiéndolo con una normalidad que era deliberada, porque a veces la normalidad hay que construirla desde fuera hacia adentro. Lucía encontró trabajo en una residencia de mayores de Vallecas en febrero. No era limpieza. Era auxiliar de atención a residentes, un trabajo que requería un certificado que ella no tenía, pero que la responsable de la residencia, una mujer de 45 años llamada Remedios, que llevaba 20 años en el sector, le ofreció con la condición de que hiciera el curso online mientras trabajaba. El sueldo era bajo y los turnos eran largos, pero había contrato y había algo más. Había un trabajo que ella elegía en lugar de aguantar. Pilar conoció a Daniel en marzo, en el piso de Vallecas, un domingo para comer.
Pilar hizo cocido porque era lo que hacía cuando había alguien a quien quería recibir bien, con los garbanzos que compraba en la tienda del barrio, que eran más caros que los del supermercado, pero que según Pilar eran la diferencia entre un cocido y el cocido. Daniel llegó con 2 naranjas, porque era lo que podía traer, y Pilar las recibió con la misma ceremonia con que habría recibido 2 botellas de vino caro, porque era el tipo de persona que mide los regalos por la intención y no por el precio. Comieron los 3 con Lucía, hablaron de cosas sin importancia que eran también cosas con importancia. Pilar le preguntó a Daniel por su familia, y Daniel contó lo del tío y la deuda con la misma economía de palabras de siempre, y Pilar lo escuchó sin el tipo de reacción de lástima que Daniel había aprendido a identificar y que le incomodaba. Pilar simplemente asintió y dijo que los tíos a veces fallaban más que los padres, y que eso era una pena, pero que al menos él había llegado hasta allí, y aquí había cocido. Daniel se rió. Lucía lo miró desde el otro lado de la mesa. Era la primera vez que lo veía reírse así, con esa risa abierta que no estaba calculada ni contenida. La risa de alguien que está exactamente donde está y no está pensando en ningún otro sitio. En junio, con el contrato de Daniel renovado y el certificado de Lucía obtenido, y el trabajo en la residencia confirmado indefinido, encontraron un piso pequeño en Carabanchel, a 10 minutos andando del piso de Pilar. 2 habitaciones, cocina pequeña, una terraza que era más bien un balcón, pero que tenía espacio para 2 sillas y una maceta si uno era optimista con el concepto de espacio. Pagaron la fianza con los ahorros de 4 meses y firmaron el contrato un martes por la tarde en la notaría con los mismos bolígrafos que ponen para todos y que tienen ese plástico gastado de los objetos de uso colectivo. Salieron a la calle con las llaves. Eran 2 llaves en un llavero sin ningún adorno, del tipo que dan en todas las ferreterías de España. Lucía las miró durante un momento en la mano. «Primera vez», dijo. «¿Qué?» «Primera vez que tengo llaves de un sitio que es mío». Pausa. «Mío de verdad, no prestado, no de la empresa». Daniel la miró. «Mío de verdad también». Caminaron hacia el piso nuevo por las calles de Carabanchel con las llaves en el bolsillo, y el verano de Madrid llegando desde el sur, con ese calor que en la ciudad tiene un sabor particular, a asfalto y a tilo, y a las terrazas que se llenan en cuanto el sol baja lo suficiente para que sentarse fuera sea un placer en lugar de una resistencia. La mansión Villalba seguía en La Moraleja. Los hijos de don Rodrigo habían retomado el control y estaban renovando la gestión con la lentitud que tienen los procesos que vienen después de los litigios. Consuelo seguía trabajando allí y mandaba mensajes de vez en cuando con actualizaciones que Lucía leía sin el dolor que habría sentido unos meses antes. Renata vivía en un piso en el barrio de Salamanca, con lo que le habían dejado los acuerdos judiciales, que no era poco, pero que era infinitamente menos que lo que había esperado cuando calculó lo que calculó. Lucía no pensaba en Renata frecuentemente. Cuando lo hacía, era con esa distancia que da el tiempo y que no es exactamente el perdón, pero que tampoco es el rencor. Era simplemente el reconocimiento de que una persona puede ocupar 5 años de tu vida y luego no ocupar ninguno, sin que eso sea ni una traición ni un logro. Era simplemente que la vida se mueve y que tú te mueves con ella, o te quedas donde estabas. Lucía se había movido. Una tarde de julio, sentados en las 2 sillas del balcón, que era más bien un balcón que una terraza, pero que con las sillas encajadas y la maceta en la esquina tenía todo lo necesario, Lucía le preguntó a Daniel algo que llevaba tiempo guardando. ¿Qué habrías hecho si esa noche no hubieras salido de la mansión? Daniel pensó durante un momento. Haberme ido, dijo. Era lo que iba a hacer.
Era tarde y había dejado de llover, y había un sitio seco a 20 minutos. ¿Y no habrías mirado atrás? Probablemente sí. Pausa. Porque tú eras la única persona que no se había reído. Y eso era algo. Lucía miró Madrid desde el balcón. Los tejados de Carabanchel, las antenas, la línea del horizonte donde los edificios se recortan contra el cielo de julio, que a esa hora era de un azul que iba oscureciéndose despacio hacia el este. «Una bandeja», dijo. «¿Qué?» «Que todo empezó porque solté una bandeja». Miró a Daniel. «Si no la hubiera soltado, habría seguido con la fiesta y tú te habrías ido y no habría pasado nada». Daniel pensó en eso. «Creo que la habría soltado de todas formas». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya era demasiado». Lo dijo con la simplicidad de una constatación. Esas cosas tienen un límite, y tú habías llegado al tuyo. Lo de la bandeja fue solo el momento exacto. Lucía asintió despacio. Fuera, sobre Madrid, el verano seguía con su lógica propia, esa insistencia del calor que se queda hasta tarde y que hace que las ciudades vivan de noche con una energía que el invierno no tiene. Las terrazas llenas, las ventanas abiertas, el ruido particular de la ciudad que no duerme del todo aunque baje la guardia. Dos personas en un balcón, que era más bien un balcón, con dos sillas y una maceta, en un piso de 2 habitaciones en Carabanchel, que tenía la calefacción irregular y el baño pequeño y las llaves en el llavero sin adorno que seguía en el bolsillo de Lucía porque todavía le gustaba notar que estaban allí. No era la mansión de La Moraleja. Era infinitamente mejor. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que hoy necesite recordar que a veces el momento en que todo se rompe es también el momento en que empieza lo verdadero, que hay personas que llegan a tu vida por la puerta equivocada en el momento peor, y que la dignidad no se compra ni se hereda, se construye despacio con 40 euros del depósito de Leganés y una manta que alguien te da sin preguntarte si tienes frío, porque ya sabe que sí. Nos vemos en el próximo vídeo.